Bueno, muy buenos días. Nosotros somos el grupo 12 y vamos a hablar acerca de las vacunas. El grupo está conformado por Andrés David Ávila Borrero, por Juan Sebastián Ortiz Méndez y por Jonathan Camilo Cruz, que pues soy yo. Bien, entonces para iniciar, digamos que nos hablan acerca del objetivo de la inmunidad. El objetivo de la inmunidad básicamente es enfrentar a una infección para eliminar a los agentes patógenos. También otro de los objetivos básicamente es generar inmunidad protectora con inmunidad de memoria. Entonces, después de que eh, un agente patógeno estimula o desencadena una reacción inmunitaria. Una de las características que tiene el sistema inmune es que se genera pues la inmunidad protectora y además de eso la memoria. El objetivo de la vacunación ya radica o es en generar inmunidad protectora y de larga duración. Bien, entonces las vacunas pueden basarse en patógenos atenuados o material procedente de organismos muertos. Hay dos enfoques. El primer enfoque básicamente se basa en organismos atenuados con patogenicidad reducida. Básicamente aquí lo que se hace es estimular una respuesta inmunitaria sin ocasionar la muerte. Entonces, como lo vemos aquí en la imagen, en este primer enfoque en el de organismos atenuados, lo que vamos a tener es un microorganismo, pues que inicialmente está bien, por decirlo de alguna manera, tiene todas sus condiciones para cumplir una función de replicación y de invasión pues de otro organismo y generar una afección. Y tenemos este otro escenario que es justamente el escenario de atenuación, donde básicamente a través de ciertos procesos lo que se hace es como cohibir o quitarle ciertas propiedades al organismo vivo para que eh, siga estando vivo, pero todas aquellas características que generan una enfermedad sean reducidas y pues no vaya a ocasionar enfermedad en la persona a la cual van a llegar. Actualmente se diseñan patógenos atenuados genéticamente, que lo vamos a ver un poco más adelante, y estos procesos se logran a través de lo que son mutaciones inducidas por técnicas de recombinación genética. Hay un segundo enfoque que en este pues ya vamos a tener organismos muertos, por decirlo de alguna manera. Aquí lo que vamos a obtener son componentes purificados del organismo, del microorganismo que genera la enfermedad, que son tan efectivos como aquellas vacunas que se realizan con organismos vivos. Estas vacunas que son basadas en organismos muertos son más deseables que aquellas basadas en organismos vivos por ese mismo hecho, porque el organismo está muerto y digamos que ya no tiene como esa capacidad de pronto mutar y volver a generar una reinfección, como sí ocurre en el caso bueno, en algunos casos de las vacunas que se utilizan con organismos vivos. Mm, la, un ejemplo es la vacina virus, o la vacina virus que fue utilizada para erradicar la viruela humana o la smallpox a partir de viruela vacuna. Eh, lo que les mencionaba hace un momento, pues una de las complicaciones con organismos vivos es que pueden llegar a causar infección sistémica letal, especialmente en pacientes inmunocomprometidos. Entonces aquí en la imagen vemos que ya el microorganismo que inicialmente pues estaba vivo y con todas sus características para generar o para causar una enfermedad, eh, en este caso pues ya va a estar muerto y ya no va a tener esa posibilidad tal vez de replicarse dentro del organismo o pues dentro de las células. Entonces esa es la diferencia entre estos dos enfoques. En una el organismo está vivo, en otra el organismo está muerto, pero en ambos casos se tiene la posibilidad
de desencadenar de desencadenar eh, inmunidad protectora y memoria de esa inmunidad. Mm, Dependiendo, bueno, actualmente digamos que la vacunación se lleva a cabo utilizando ambos enfoques. Se utilizan pues ambos enfoques para vacunas contra el sarampión, contra las paperas, contra la poliomielitis, que también puede utilizar vacunas con enfoques vivos. En el caso de las vacunas contra tétano, difteria o tosferina, eh, se utilizan vacunas ya desactivadas y básicamente pues se utilizan toxinas o toxoides que se desactivan para poder crear la vacuna y para poder pues generar la respuesta o la preparación inmunológica y la memoria. Mm, Tenemos algunas enfermedades aquí que, digamos, no hay una vacuna efectiva o no están disponibles las vacunas. Mm, y que actualmente pues generan altos índices de mortalidad, por ejemplo, la malaria, la esquistosomiasis, la tuberculosis, el VIH. Entonces son virus que, bueno, son enfermedades víricas que actualmente las encontramos y que aún no se han podido desarrollar vacunas para poder generar o para poder preparar el cuerpo ante un ataque de este tipo de infecciones. Problemas en la vacunación, digamos que desafortunadamente los países más pobres son los que tienen problemas en la vacunación justamente porque no tienen los recursos para poder solucionar todos aquellos requisitos técnicos que se necesitan para llevar a cabo los procesos de vacunación. Y esto pues básicamente pues genera estos inconvenientes para que se lleve a cabo la vacunación. Desafortunadamente también justo en estos países pues es donde hay mayor incidencia de ciertas enfermedades y generan pues altos índices de mortalidad. Los problemas que se pueden tener son justamente problemas de almacenamiento de las vacunas, o hay problemas en cuanto al desarrollo de vacunas. El nuevo enfoque de la vacunación, lo que se tiene ya pues es un enfoque racional basado en conocimiento molecular de la patogenicidad microbiana. Lo que se hace es analizar la respuesta protectora del hospedador y también entender la regulación del sistema inmune en la generación tanto de linfocitos B como de linfocitos T. Mm, Muchas vacunas efectivas lo que hacen es generar anticuerpos que previenen el daño causado por las toxinas o neutralizan el patógeno y detienen la infección. Entonces, muchas vacunas deben inducir a una producción de anticuerpos contra un agente patógeno. Entonces, se vacuna con el propósito de dejar memoria de anticuerpos o generar como una reserva de anticuerpos en el cuerpo para mm, que el cuerpo esté preparado ante una posible infección. Cabe resaltar que no solamente o no basta con la producción de anticuerpos o con que se generen o que la vacuna me permita generar cierta reserva de anticuerpos circulantes en el cuerpo o memoria de células para los anticuerpos, sino que también va a ser necesaria una respuesta celular. Recordemos que pues estos dos mecanismos de alguna manera están conectados. ¿Qué se permite o cuál es el objetivo de generar estos anticuerpos? Primero, pues prevenir el daño ocasionado por el patógeno y prevenir la reinfección por el patógeno. ¿Y esto cómo se logra? Esto se logra a través de un proceso que se conoce como neutralización. Y básicamente la neutralización es la propiedad que va a tener el anticuerpo de neutralizar al patógeno.
¿Qué condiciones debe cumplir este proceso de neutralización? Primero, pues va a depender de la afinidad del patógeno al tipo de inmunoglobulina que se tenga. Depende también de los isotipos de inmunoglobulina, dependiendo de esto, pues va a ser la respuesta. Va a depender de la unión al complemento y depende de la actividad a las células fagocíticas. Entonces, ¿cómo puede un anticuerpo neutralizar? Entonces, el anticuerpo lo que puede hacer es unirse al agente patógeno y evitar de alguna manera que evita que éste se una a receptores en las células y pues así y de esta manera pues que el agente infectante lleve a cabo su función, ¿sí? También cuando se une, pues digamos que el complemento, hay regiones del anticuerpo en la región, en la fracción cristalizable, que permiten la unión al complemento pues para que el complemento actúe. Y también hay células inmunitarias que tienen receptores de la fracción cristalizable del anticuerpo que se van a unir justamente al anticuerpo para que se lleve a cabo una respuesta celular y de esta manera pues se neutraliza al agente patógeno. Ejemplo de esto, pues vamos a tener vacunas contra el tétano y la difteria, nos van a generar estos efectos de neutralización y bueno, este es un ejemplo. Aquí tenemos pues un ejemplo de virus que puede ser neutralizado rápidamente, que es el virus de la poliomielitis. Este virus tiene la capacidad de generar una infección crítica en el hospedador. El periodo de tiempo para que se lleve a cabo la infección por este virus es muy corto y la acción de las células T no es suficiente para contener la infección. Entonces, lo que se requiere en estos casos es tener ya, digamos que una disponibilidad de anticuerpos que permitan que al momento en el que el virus entra en el cuerpo, estos pues sean capaces de reconocerlo y se unan al virus con el objetivo de neutralizarlo. Y ahí sí pues que se lleven a cabo acciones celulares o acciones del complemento para realizar su control. También aplica para la influenza estacional. Lo que se realiza pues es una neutralización con la vacunación previa en el caso de la influenza y lo que hace es lo mismo. Se generan anticuerpos que lo que van a disminuir pues es la probabilidad de infección a través de la neutralización por parte de los anticuerpos. Mm, las vacunas deben ser efectivas y además de ser efectivas deben inducir protección permanente en el tiempo, además de ser económicas y de ser seguras. ¿Por qué hablamos de seguridad? Porque pues imaginemos la cantidad de gente que se vacuna, ¿sí? Ante una pandemia, por ejemplo, como lo fue, bueno, sí, como lo fue hace unos años, hace poco, el coronavirus. Entonces, ¿qué pasaría si estas vacunas no fueran seguras? ¿Sí? Entonces, ¿qué porcentaje de la población mundial se hubiese visto afectada, por ejemplo? Y en ocasiones, en términos de seguridad, hasta digamos que no se aceptan, no serán tolerables bajos niveles de toxicidad en la vacuna. Entonces, si ya hay bajos niveles de toxicidad, pues la vacuna no puede ser aprobada. Y debe desencadenar un efecto protector en una alta proporción de las personas a las cuales se les administra. Mm, Hay algo que se conoce como la inmunidad de grupo o la inmunidad de rebaño, que es algo que adquiere una población cuando se es sometida a a vacunación. Entonces, lo que ocurre en la inmunidad de rebaño es que la vacuna tiene la capacidad de reducir la cantidad de personas infectadas que están haciendo las veces de reservorio. Esto quiere decir que las personas pues ya no van a funcionar como reservorios, entonces ya no existe esa probabilidad de que se pueda seguir transmitiendo la infección. Entonces ya no va a haber más infección. eh, lo que va a conducir esto es que se genere protección incluso para las personas que no están vacunadas. Entonces aquí como vemos en la imagen, digamos, si las personas de alrededor ya se encuentran vacunadas,
pues digamos que un vector, pues estas personas ya no son capaces o ya el virus ya no puede, básicamente se erradica de alguna manera el virus en estas personas, ¿sí? Entonces, si un vector, por ejemplo, pica a esta persona y viene y pica a una persona que no está vacunada, pues no va a pasar nada porque simple y llanamente estas personas ya no tienen la capacidad o el virus ya no tiene la capacidad de replicarse y pues vivir dentro de estas personas, ya no son un hospedero, ya no funcionan como un hospedero. Entonces de esta manera se genera la inmunidad de rebaño. Otra de las características que deben de tener las vacunas es que deben tener la posibilidad de generar memoria inmunológica prolongada o sostenida. Y esto es importante porque las vacunas que se aplican en aquellas poblaciones en las cuales las condiciones económicas pues son deficientes y pues también hay condiciones deficientes sociales y demás, digamos que no es tan fácil aplicar refuerzos. Entonces, lo que se pretende es que, digamos, con una sola vacuna, pues se cumpla o se pueda generar eh, la memoria inmunológica prolongada y pues sostenida en el tiempo. Y la memoria debe ser de ambos tipos celulares, tanto de linfocitos T como de linfocitos B. Y finalmente, en cuanto a las características, es que deben ser económicas. ¿Sí? Esto hace que, además de pues, cumplir con las características anteriormente mencionadas, el que sean económicas pues va a ofrecer una excelente relación costo-beneficio y va a hacer que sea asequible para la población. Las vacunas virales vivas atenuadas son usualmente más potentes que vacunas muertas y pueden ser más seguras debido al uso de la tecnología de DNA recombinante. Entonces, las vacunas a partir de virus inactivados o muertos surgen porque hay virus que son tratados que no van a tener la posibilidad de replicación. Entonces, en los virus inactivos o muertos, el virus ya pierde por completo su capacidad de replicación, está inactivado, muerto. No pueden producir proteínas en el citosol de las células infectadas y esto pues hace que entonces los péptidos que provienen pues de los antígenos virales no sean presentados por el complejo de histocompatibilidad clase 1. Esto conduce también a que la generación de células TCD8 pues sean reducidas porque no hay presentación de antígeno por el complejo de mayor histocompatibilidad clase 1 y no van a ser necesarias las células TCD8 para la eliminación de las células afectadas. En cuanto a las vacunas de los virus vivos atenuados, sí se genera una respuesta mucho más potente que en el caso de los virus desactivados. Aquí sí vamos a tener una activación de las células TCD8 y también de las células TCD4. Y TCD4 es un mediador importante en la respuesta de anticuerpos. Y todo esto pues va a contribuir a la generación de la memoria inmunológica. En este tipo de vacunas encontramos vacunas de la poliomielitis, sarampión, paperas, rubiola, varicela, influenza, fiebre amarilla. ¿Cómo se da el proceso de atenuación de una vacuna? Entonces, básicamente un virus, en la primera imagen lo que vemos es que se aísla un virus que sea pues patogénico de un paciente vivo. Luego lo que se hace es empezar a cultivar ese virus. Luego, con ese cultivo del virus, lo que se hace es infectar a un animal. En este caso, pues nos habla de células de mono. Las células del virus, en las células del mono, pues van a sufrir unas mutaciones importantes y estas mutaciones es lo característico. Puede que estas mutaciones que eh, se generan en el virus, en las células del mono, lo que hacen es que cambian características del virus que cuando el virus ya mutado pasa a células humanas, pues este no va a tener la capacidad de, digamos, de causar enfermedad, ¿sí? Sí va a generar una respuesta inmunológica, pues que es el objetivo de la vacuna y nos va a generar una memoria, pero no nos va a generar la muerte como tal, ¿sí? Entonces en esto consiste los virus atenuados.
Básicamente es una mutación de el virus y se aprovecha esa mutación. Mm, Tenemos un ejemplo que es la cepa de vacunación del virus conocida como polio Savin 3. Esta cepa tiene 10 nucleótidos más que una cepa del progenitor salvaje de la poliomielitis que tiene 7429 nucleótidos. Y estos 10 nucleótidos de más que son adquiridos por mutación de la célula hace que la célula pierda sus propiedades o el virus pierda esas propiedades patogénicas y que al llegar al cuerpo humano pues no genere enfermedad. Sí genera una respuesta inmunitaria, memoria inmunitaria, pero no enfermedad. En extremadamente raras ocasiones sí ocurre un fenómeno que se llama reversión de la vacuna, que lo voy a explicar más adelante, y esta reversión de la vacuna también puede ocasionar la muerte. Eh, digamos que en pacientes inmunodeficientes las vacunas pueden presentar riesgos para estos pacientes porque la vacuna puede llegar a comportarse como una infección virulenta oportunista, y aquí es donde va a entrar lo de reversión de la vacuna. Entonces, ejemplo de un niño inmunodeficiente, básicamente va a haber vacunación. Vamos a vacunar a un niño que es inmunodeficiente, pero que no sabemos que es inmunodeficiente contra la poliomielitis. Mm, el niño no va a eliminar eh, eh, los virus que se le aplicaron en la vacuna. El virus va a mantenerse dentro del cuerpo del niño. Lo que va a ocurrir con el virus que se le aplicó en la vacunación es que empieza a mutar. Al mantenerse dentro del cuerpo empieza a mutar, y se da el caso en el que ya el virus muta y ocurre que se vuelve ya, puede generar enfermedad, ¿sí? Entonces no se genera una respuesta inmune y memoria, pues no se genera una respuesta, se genera una respuesta inmune, sí. Bueno, es inmunodeficiente, no se va a generar una respuesta eh, inmune, pero pues el virus va a aprovechar eso para replicarse y para generar enfermedad. Entonces a esto es a lo que le conocemos como reversión de la vacuna, que algo que nosotros creíamos que estaba controlado se descontrola dentro del organismo y puede generar enfermedad. Entonces, como resultado vamos a tener una forma virulenta que va a conducir a la muerte. Bueno, en cuanto a las vacunas virales vivas atenuadas, son usualmente más potentes que vacunas muertas y pueden ser más seguras debido al uso de tecnología de DNA recombinante. La tecnología del DNA recombinante, básicamente lo que se hace es aislar a un virus e inducir mutaciones in vitro de unos genes específicos. Lo que se va a hacer es reemplazar genes de tipo salvaje que ocasionan la infección, y la ventaja de esto es que se induce a una mutación de manera controlada. Entonces, lo que no se va a esperar es una reversión de la vacuna. Tenemos el caso de pues, la influenza. La influenza es un virus que puede infectar al mismo hospedador debido a que el virus continuamente está sufriendo cambios genéticos, y lo que hace a través de estos cambios genéticos es escapar a la respuesta inmune original. En adultos lo que vamos a observar es una protección pobre conferida por los virus anteriores respecto de los nuevos virus infectantes, pero en los niños no hay inconveniente debido a que estos adquieren algo que se conoce como inmunidad heterosubtípica. Quiere decir que adquieren inmunidad para diferentes virus del tipo a partir de la infección de algún tipo del virus. En la influenza, pues se controla la influenza a partir de vacunación con virus muerto. La vacuna tiene que ser reformulada anualmente teniendo en cuenta las cepas prevalentes del virus en cierto momento, y la vacuna es moderadamente efectiva en ancianos y en adultos sanos. Entonces, en cuanto al método de la recombinación genética, aquí lo que tenemos pues es un virus patogénico pues que va a estar aislado en condiciones de laboratorio. Lo que va a ocurrir es que pues en el DNA del virus hay una fracción de ese DNA que es la que es capaz de generar enfermedad, o es una fracción virulenta del virus que es la que vemos acá
en rojo y lo que se va a hacer genéticamente o pues a través de la ingeniería genética es modificar esa porción virulenta del virus. Entonces se pueden inducir mutaciones en esa fracción virulenta de tal manera que el virus pierda la capacidad de generar pues enfermedad que ocasione muerte, pero pues siga de todos modos generando una respuesta inmune y de memoria. O el otro caso es que se elimine por completo esa fracción que genera enfermedad. El resultado pues va a ser un virus que puede generar una respuesta inmune, puede generar memoria sin causar enfermedad. Bueno, vamos a continuar con el tema. Seguimos con las vacunas vivas atenuadas. Estas se pueden desarrollar seleccionando bacterias no patógenas o inhabilitadas o creando parásitos genéticamente atenuados, los más conocidos GAP. Estas vacunas son aquellas que se elaboran a partir de microorganismos vivos debilitados, como pueden ser pues las bacterias o los parásitos. Pues con el fin de inducir una respuesta inmunológica en el cuerpo, generando inmunidad pues a la enfermedad de la que pues se quiere generar la inmunidad. Los microorganismos deben ser desactivados, inactivados y o modificados genéticamente para evitar que causen enfermedades graves en el cuerpo humano, ya que lo único que buscamos es que se produzca la respuesta inmunológica al volverse a detectar este microorganismo. Bueno, este es un ejemplo de lo que es una vacuna atenuada. En este caso es la vacuna contra la malaria, que es un parásito. Eh, este parásito, el Plasmodium falciparum, lo que hace es que tiene dos etapas. Una al invadir, que va a hacer su reproducción a nivel del huésped definitivo que somos nosotros, que sería la parte en el hígado, y luego va a ir al torrente sanguíneo en forma de merozoitos y se va a multiplicar ahí también, y pues va a liberarse en los glóbulos rojos y pues lo que va a hacer es causar mucho daño, incluso matar al huésped. ¿Qué es lo que se hizo con esta vacuna? Entonces se desarrollaron dos métodos para generar una respuesta inmune, pero que la infección no progrese, o sea, que no pase al estado de merozoito y no infecte los glóbulos rojos, sino que se quede antes o justo en el momento que está en el estado de reproducción en el hígado. Entonces, esto se logró de dos maneras. La primera, con la supresión de un gen, o sea, modificación genética, que es el gen UIS3. Lo que se hizo es suprimir este gen, que es necesario para la reproducción del parásito en la etapa hepática. Y entonces, pues lo que se hizo es una protección inmunológica, pero sin dañar al huésped. Y la otra es por supresión de unas proteínas, que es la P52 y la P36, que también son necesarias para la reproducción del parásito. Estos genes, como lo venía diciendo, pues la deleción, que es este caso lo que se hizo, la deleción de estos genes del Plasmodium falciparum, el genoma hizo que los esporocitos fueran incapaces de establecer una infección en etapa sanguínea en ratones, porque pues esto se llevó a cabo en ratones, pero aunque se les quitó estas proteínas o estos genes, fueron capaces de producir respuesta inmune, pero no generar infección posterior. La protección que se genera es dependiente de células T, CD8 y también en una medida del interferón gamma. Lo que pues nos indicó que la inmunidad mediada por células es importante para la protección contra este parásito. Bueno, el éxito de la vacunación está determinado por la ruta de administración. Cuando hablamos de la ruta, nos referimos al método o la zona en donde se pone la vacuna. No necesariamente tiene que ser una vacuna intramuscular como es las que más conocemos. También hay vacunas de tipo intradérmica, subcutáneas, algunas orales, incluso algunas nasales. Se supone que la vacunación ideal tiene que inducir defensas en el punto de entrada del agente infeccioso,
Por ejemplo, si tenemos una bacteria que afecte a vías mucosas nasales, pues lo que nos interesa es que no haya infección en esa parte y pues que no se reproduzca la enfermedad en esa parte, en la parte nasal, en las mucosas. La mayoría de las vacunas se administran pues, por inyección, lo que pues esta tiene varias desventajas, principalmente pues que es muy dolorosa, son costosas, son impopulares y requieren personal capacitado, ya que pues esto no lo puede hacer cualquier persona, además de necesitar un método de refrigeramiento muchas veces, de almacenamiento muy riguroso. La inyección pues no imita la ruta de entrada habitual de la mayoría de los patógenos, lo que puede ser un inconveniente inmunológico. Y pues lo que nosotros estamos buscando es que imite esa forma de infección que tienen los patógenos. Un ejemplo de algunas de las vacunas intramusculares, de las inyecciones, son la vacuna contra las tosferinas, para el rinovirus, para el virus de la influencia y algunos microorganismos entéricos. Bueno, algunas vacunas vivas atenuadas que ya vimos anteriormente, por ejemplo la de la influencia, es administrada por una vía que es la vía intranasal, ya que normalmente este es el medio de contagio de infección más frecuente y pues esta producen, lo que se tiene que hacer es que se produzcan anticuerpos mucosos. Los anticuerpos mucosos pues son más efectivos que los sistémicos para controlar la infección del tracto respiratorio superior, ya que pues lo que estamos buscando es que las mucosas de esa zona sean las que tengan la respuesta inmunológica a esos patógenos. Los anticuerpos sistémicos producidos por inyección son efectivos para controlar la enfermedad del tracto respiratorio inferior, pero no son muy eficaces contra las enfermedades del tracto respiratorio superior, que es principalmente lo que causa la influenza. El objetivo de pues, realizar cualquier vacuna contra la influencia pandémica es prevenir la enfermedad del tracto respiratorio inferior. La efectividad de las vacunas vivas atenuadas contra la polio, que es otro ejemplo, ilustra el poder del enfoque de la mucosa en la vacunación. La vacuna oral contra la polio, la que conocemos como la Sabin, tiene tres cepas atenuadas del virus de la polio, y esta es altamente inmunogénica, o sea que su vía de administración es oral y esto se debe a que la transmisión de este patógeno normalmente es fecal oral. Entonces lo que hacemos es darle pues aumentar la respuesta que tienen las mucosas orales a este virus, al virus de la polio, ya que está imitando su vía de administración o de infección. Un problema de esta vía, es que la presentación de antígenos proteicos solubles por la vía oral, como es lo de la polio, a menudo resulta en tolerancia inmunitaria, o sea que muchas veces no se genera la respuesta adecuada, pero cuando se genera es mucho más efectivo. Eh, Ahora vamos a ver un ejemplo de lo que es la historia de la vacunación, en este caso de la vacuna contra la Bordetella pertussis. Esta es la encargada de producir la enfermedad conocida como la tosferina. Y pues vamos a ver una breve historia y cómo se desarrolló cierta importancia para la seguridad percibida en las vacunas. Bueno, esta vacuna contra la tosferina se desarrolló en la década de 1930 y se basó en la inmunización con bacterias enteras muertas. Pues esta vacuna se desarrolló muy rápidamente, no se tenía en esa época la seguridad percibida no se tenía en cuenta la seguridad percibida para las vacunas. Su efectividad era muy buena en niños mayores de más de 2 años, pero no era adecuada para la inmunización en los lactantes. Los niños y los lactantes pues eran los que más padecían esta enfermedad, esta infección. La vacuna tenía problemas de seguridad cuando se desarrolló y luego empezó a producir efectos secundarios graves, lo que hizo que se retirara, pues en varios países, pues se retirara su uso.
Un ejemplo de esto fue en Japón, luego que se produjeron dos muertes de la vacunación. Ya en 1975 se suspendió temporalmente el uso de la vacuna. Esta vacuna pues se usaba la DTP, y luego se reintrodujo la primera vacunación a los 2 años en lugar de a los 3 meses, ya que la mayoría de casos y los casos de muerte se produjeron fue en los bebés lactantes, los que eran menor de 3 meses. Luego, con el avance de las tecnologías y pues ya se comprendió un poco más, se empezaron a producir vacunas a celulares en vez de producir las vacunas de 1930, que eran vacunas con células muertas. Entonces solamente se extraían partes proteicas purificadas de la bacteria, que es la bacteria Bordetella pertussis. Solamente se extraía parte antigénica, y pues estas proteínas seleccionadas cuidadosamente también iban a inducir la respuesta inmunitaria, pero pues sin generar los efectos secundarios graves. Las vacunas deben tener dos parámetros importantes, que es que deben ser extremadamente seguras y libres de efectos secundarios, y también el público y pues los profesionales de la salud deben percibir que la vacuna es segura. Bueno, con los avances de las vacunas se llegaron a las vacunas conjugadas, que esta fue un resultado del reconocimiento vinculado entre las células T y las células B. El objetivo de este tipo de vacunación es el de obtener anticuerpos contra las cápsulas de polisacáridos de las bacterias. Eh, la desventaja de esto es que no se podía fabricar vacunas acelulares eficaces a partir de un único constituyente aislado en microorganismo. En este caso pues era el polisacárido de las bacterias. El problema de esto es que la generación de una respuesta de anticuerpos eficaz no solamente depende de un factor, sino de varios factores. Se necesitaba la participación de varios tipos de células o de más partes antigénicas. Y entonces por eso es que se desarrolló las vacunas conjugadas. ¿Qué es una vacuna conjugada? Pues es un tipo de vacuna que utiliza una molécula portadora para unir o presentar un antígeno. En este caso, pues nuestro antígeno, el que estamos buscando, es el polisacárido. Este polisacárido generalmente, pues, es el que reconoce nuestro sistema inmune. Entonces, este polisacárido lo que se hace es unirlo a una molécula portadora como una proteína. Y pues esto hace que la respuesta inmunitaria sea mucho más fuerte y más duradera. Aquí vamos a ver 4 gráficos de cómo es que se genera esta respuesta. Entonces, lo primero es que las vacunas conjugadas lo que hacen es aprovechar el reconocimiento vinculado entre la proteína y el polisacárido para impulsar la respuesta de las células B contra los antígenos polisacáridos. Bueno, entonces en primer lugar tenemos a la parte izquierda una célula B. Se une a el polisacárido de la bacteria, a la epítopo, que esta está unido a una proteína que en este caso se usó la toxina tetánica. Entonces se unió la proteína de la toxoide tetánica y el polisacárido de una bacteria. En este caso pues la bacteria es la Haemophilus influenza del tipo B. Luego que se reconoce ese antígeno, pues es procesado. Se procesa tanto la proteína como el polisacárido. Luego los péptidos de la proteína, ya que son procesados, estos componentes se van a expresar. La célula B lo va a expresar a la célula T, a una célula T helper. Se van a hacer pues la producción de citoquinas, la interacción de la CD40L con la CD40, y se va a activar células B productoras de anticuerpos contra el polisacárido, que es el antígeno de superficie de las bacterias. Entonces cuando esta bacteria, que es la Haemophilus influenza, vuelva a entrar, se va a reconocer el polisacárido, y se va a generar una respuesta mucho mayor, ya que estuvo conjugada con, con una proteína de unión. Entonces la respuesta va a ser más efectiva. Vamos a hablar un poco de lo que es en cuanto a lo que son las vacunas basadas en péptidos y la inmunidad protectora que estas pueden llegar a generar.
Eh, Tenemos que, bueno, este método consiste en que eh, se van a identificar péptidos que sean epítopes, o sea, fracciones antigénicas, y que éstas puedan desencadenar una respuesta inmunitaria en una célula huésped. Van a haber dos formas de poner en práctica este método. Una va a ser la primera, que está basada en la síntesis de péptidos superpuestos de proteínas inmunogénicas. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que a partir de una proteína inmunogénica vamos a, vamos a tomar secuencias específicas peptídicas y vamos a poner a prueba cuál de estas secuencias o estos péptidos específicos pueden generar en una respuesta inmune en la célula huésped. Y la otra va a ser un enfoque inmunogenético inverso. ¿Esto qué quiere decir? Este enfoque inmunogenético inverso lo que va a hacer es que a partir de una proteína viral de interés, vamos a secuenciar el genoma o sea, a través de esa proteína específica, vamos a secuenciar un genoma y después de secuenciar este genoma, vamos a predecir o a identificar lo que van a ser los posibles epítopes. ¿Esto para qué? Para también, como en la forma anterior, para poder identificar una respuesta inmune a través de las proteínas o las secuencias peptídicas utilizadas. Eh, si bien es cierto, estas vacunas basadas en péptidos van a tener unas limitaciones. La primera de estas va a ser que el complejo mayor de histocompatibilidad es polimórfico. Quiere decir que para que se generara una inmunidad protectora habría que abarcar o tener una amplia gama de péptidos para que pues fuera como funcional en todas las personas. Adicional a esto, vamos a tener que, si bien es cierto, la efectividad o la eficiencia de una vacuna va a ser, va a estar dada si esta carga efectivamente al complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2. Pero en algunos tejidos va a ser necesario que también cargue al complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1. Por ende, va a ser necesario, además de la vacuna, pues hacer una presentación cruzada para que ambos complejos queden cargados con la vacuna y pues así se mejore la eficiencia de la misma. Eh, Vamos a hablar también un poco de lo que son los adyuvantes. Estos son básicamente componentes adicionales de una vacuna que lo que hacen es mejorar su rendimiento, teniendo en cuenta que el rendimiento de una vacuna está basada en la inmunidad que ésta genera en el huésped, claramente. Entonces tenemos que, por ejemplo, en Estados Unidos, uno de los coadyuvantes que más se usan o que están aprobados además es el aluminio, y en Europa el MF59. El aluminio, porque el aluminio tiene, se han realizado estudios con el aluminio y se ha evidenciado que puede activar el inflamasoma. El inflamasoma básicamente es como una especie de plataforma multiproteica que está ubicada en el citosol, y esta plataforma multiproteica lo que hace es que induce la activación de la vía de las caspasas. En consecuencia, va a generar un estado proinflamatorio bastante alto. Por otro lado, también tenemos el antagonista pues de lo que es el antagonista del Toll-like receptor 4. Este es un lipopolisacárido que se ha considerado muy efectivo en cuanto sí, a la colaboración con las vacunas. Sin embargo, este tiene un uso limitado porque se ha demostrado que tiene una citotoxicidad bastante alta. Entonces, por eso tiene un uso limitado en cuanto a lo que es sí, tiene un uso limitado. Eh, por otro lado, en cuanto, por ejemplo, a lo que es el Toll-like receptor, hay un lípido A monofosfórico que lo que hace es intervenir al ligando de este Toll-like receptor, y en contraste con lo que es el lipopolisacárido, pues tiene menor toxicidad y por ende se está estudiando para darle un mayor y mejor uso.
Em, en cuanto a lo que es la inmunidad protectora inducida por vacunación basada en ADN, tenemos que aquí lo que vamos a hacer es coger fragmentos específicos de ADN y mediante un plásmido lo que vamos a hacer es inyectarlo directamente a una célula huésped. Lo importante de estos plásmidos, pues además de la secuenciación de ADN que traen por la proteína viral de interés, es, es como la quimiotaxis o la codificación de proteínas que van a generar. En este caso se considera, en cuanto a las vacunas ADN, se ha considerado importantes y eficaces. ¿Por qué? Porque son capaces de codificar e inducir la síntesis de lo que es la interleuquina 12 y la interleuquina 23, encargadas, pues siendo estas factores principales en lo que son los estados inflamatorios y pues ayudando así a inducir respuestas inmunes adecuadas. Estos plásmidos van a tener como unas partes específicas, como lo podemos ver en la imagen, que va a ser una señal de poliadenilación, un origen de replicación, eh, un gen de resistencia a un antibiótico, un gen promotor y pues el gen de interés o la proteína. En este caso va a ser específicamente el gen de interés, que es lo que se necesita para que se dé la respuesta inmune adecuada. Y bueno, aquí tenemos un poco lo que es la vacunación y el bloqueo de puntos de control en cuanto a lo que son las infecciones crónicas comunes. Si bien es cierto, hay las enfermedades crónicas comunes hacen referencia pues a que el sistema inmune no puede reaccionar adecuadamente contra ellas. Por ende es que hay como dos tipos, hay una diferenciación clara y es aquellas que el sistema inmune no es capaz de reaccionar eficientemente. O sea, hay una reacción pero no es eficiente y esta reacción al final resulta siendo tóxica y es lo que causa gran parte de la patología. Por ejemplo, en cuanto tenemos allí lo que es una hepatitis C, una hepatitis B, el VIH, por ejemplo, también en el caso del quistosoma manzoni, que es un parásito, este parásito es hepatotóxico y hay una respuesta mediada por TH2 específica y esta respuesta desmedida al final es lo que causa la hepatotoxicidad. ¿Por qué? O el daño hepático. ¿Por qué? Porque induce una inflamación exagerada que va a, que va a ser contraproducente y va a generar fibrosis a nivel hepática. Y por otro lado, tenemos aquellos que suelen ser invisibles al sistema inmune. Entonces, estos que suelen ser invisibles, por lo general no pueden, el sistema inmune no los reconoce y no genera una respuesta, entonces suelen mantener ocultos. Y allí es donde entra el tema de los bloqueos de puntos de control para evitar, pues, si bien no son las infecciones crónicas comunes, evitar consecuencias graves de estas. Por ejemplo, en el caso del virus del papiloma humano, en este momento hay estudios que hay vacunas que son efectivas contra las infecciones y a veces en cuanto a lo que es la reducción de la sintomatología con la enfermedad. En el caso del VPH, hay una nueva vacuna que lo que induce es que va a generar que, si bien es cierto, pues la persona no se contagie o los síntomas sean pocos, el efecto como tal de la vacuna va a ser evitar las lesiones precancerosas o cancerosas que esta enfermedad puede producir. Ajá, gracias.